Bienvenidos a Así es, un espacio diseñado para ejercer el pensamiento crítico, conducido por el destacado abogado y académico Federico Malavasi. A partir de este momento queremos compartir y poner ideas en debate, escuchar tus opiniones, preguntas y reflexiones, porque aquí toda voz cuenta. Comienza Así es, por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, amigos de CRC 89.1. Estamos en vivo en el programa Así es. En los controles hoy está Don Kenneth y habla su anfitrión Federico Malavasi. Estamos en vivo hoy en un programa que consideramos muy importante. Hoy 16 de marzo del año 2026. En menos de un mes vamos a celebrar el 20º aniversario del Código Procesal Contencioso Administrativo. Suena como muy técnico, como muy jurídico, pero vamos a ver que es uno de los temas más importantes para una vida ciudadana. Y para empezar a conocer de este acontecimiento del 20º aniversario del Código Procesal Contencioso Administrativo, hemos invitado al doctor Manrique Jiménez. Don Manrique, como hemos dicho en otras oportunidades, pues tiene una colección de títulos. Nos interesa decir que es doctor en Derecho, que es un gran litigante, lo que llamamos nosotros, cuando no nos resentimos con el colega, un litigante taquillero, o sea que gana, que sabe litigar, que sabe pedir las cosas y que es muy importante que las cosas de uno terminan triunfando en los tribunales, y esto es muy importante en lo administrativo, que se considera siempre una jurisdicción difícil, aunque este código era parte de simplificarlo, ¿verdad? En lo civil, que tiene un nuevo código procesal también relativamente reciente, de menos de 10 años, también litiga en lo civil y litiga también en sala constitucional. Ha ganado asuntos muy importantes también en la sala constitucional. Es autor de múltiples libros y pues sus títulos no solo son en derecho, pero nos vamos a limitar aquí a estos puntos. Don Manrique estuvo en la comisión redactora del Código Procesal Contencioso Administrativo. Muy buenas tardes, don Manrique. Igualmente, Federico, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también un gran saludo a las personas que nos están escuchando. Es muy importante señalar que en la Constituyente de 1949, dentro de las garantías individuales, aparece como una novedad de la Constitución de 1949 la jurisdicción contencioso-administrativa. Era la primera vez que en nuestra historia aparece sí, una posibilidad de demandar al Estado o al gobierno por las cosas que hace. Esto no se instrumentó inmediatamente. En el año 63, si no me equivoco, don Eduardo Ortiz propuso alguna reforma al texto constitucional para incorporar también el tema de la desviación de poder, y luego con la gestión de don Eduardo Ortiz, entre otros, y de don Gonzalo Retana, sí. Retana de grata memoria, pues apareció la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. La ley reguladora. La ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Contencioso administrativa. Sin embargo, la jurisdicción no creció mucho. Los procesos eran un tanto largos, eran complicados. Sí. Hay que recordar también que para el año 78, casi por un accidente, gracias a la gestión de don Rodolfo Pisa, se aprueba la ley de la General de la Administración Pública, que constituye un texto, digamos, sustantivo del derecho público muy importante por los principios. Sí, claro. Y, sin embargo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no terminaba de desarrollarse, pues algunos juristas muy comprometidos con el derecho público, con ayuda también de alguna gestión de la Corte, que fue... Sí, bueno, fue un proyecto. Si hablamos del proyecto de lo contencioso administrativo, sí, básicamente es una gestión de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo cuando el
fallecido don Edgar Cervantes, presidente en ese momento de la Corte, me reuní al puro inicio y tuvimos una charla muy amistosa. Yo tenía muy buena relación con don Edgar, lo respetaba mucho, y así, hablando, me dijo: Manrique, ¿usted qué opina de una reforma profunda a la ley reguladora contencioso administrativo? Y entonces fue cuando le señalé: mire, don Edgar, son tantas las reformas que hay que hacer desde todo punto de vista, desde el puro inicio hasta el final, con las ejecuciones de sentencia, casación, etcétera, que yo sinceramente le recomendaría que el Poder Judicial se ponga la camiseta en favor ya de una nueva legislación, un nuevo código, digámoslo así, que sustituya la ley reguladora de lo contencioso administrativo, porque realmente si llevamos a cabo reformas, eran demasiadas las que, digamos, estaban manejando desde el punto de vista, ya estaba uno elucubrando y también otros compañeros, desde el punto de vista de la necesidad de llevar a cabo ya un cambio histórico desde el punto de vista de la legislación, podríamos decir como una especie de paradigma, o sea, un cambio radical de estructura y de contenido desde el punto de vista legal, a tal grado que este código, con todos los instrumentos y con todos los institutos que se incorporaron, ha servido de hito, ha servido de guía para otras legislaciones, y me refiero específicamente, sin perjuicio de otros institutos, como es la oralidad, por ejemplo, que se implementó siguiendo, lógicamente, un poco la estructura del proceso penal, que es el que lleva la bandera, lógicamente, de lo que es el desarrollo de la oralidad en los juicios, pero se implementó con varias, digamos, varias etapas, muy importante, y luego se abrió el camino para que se llevara a cabo ya otras reformas posteriores en la legislación, donde se implementa la oralidad como una nueva modalidad procesal muy importante. La teníamos ya en cierta medida en la Ley General de la Administración Pública, en los procedimientos administrativos, como bien lo sabes, donde básicamente se desarrollan los procedimientos oralmente, pero no había, digamos, desde el punto de vista procesal, toda una estructura en ese sentido. Y en el Código Procesal Contencioso Administrativo se implementó ese aspecto tan importante, que es uno de los elementos, como dije, paradigmáticos o revolucionarios de nuestro sistema jurídico, amén, o además de muchos otros aspectos que podemos ir comentando en el camino. Muchas gracias, don Manrique. Ya han escuchado ustedes el contexto, que es parte de la historia jurídica nacional muy importante de este siglo. Estamos hablando que, aunque posiblemente algunas de esas conversaciones iniciaron en el siglo anterior, Bueno, se había escrito mucho ya y se había propuesto bastantes reformas puntuales, hubo muchísimas. Por ejemplo, el problema del agotamiento de la vía administrativa, lo recuerdo, todo lo que decía la ley reguladora, que era, como bien lo dijiste, una legislación pues bastante, digamos, entrabada en contra, digamos, básicamente del principio constitucional de la justicia pronta y cumplida, aunque lógicamente también en el camino el mismo código ha tenido problemas en ese sentido. Pero, por ejemplo, nada más para poner un caso rápido, en la ley reguladora, que me tocó litigar con la ley reguladora, entonces tengo muy claro, digamos, todas las diferencias que existen entre la ley reguladora desaparecida, que siguió vigente, ¿verdad?, para ciertos procesos que estaban anteriores a la entrada en vigencia, que fue en el 2008. En enero de 2008 el Código Procesal siguió vigente en algunos casos, la ley reguladora, pero lo importante, digamos, es, digamos, todos los frenos que existían. Por ejemplo, recuerdo la necesidad de cumplir etapas que se llaman etapas preclusivas, o sea, etapas necesarias dentro del proceso, que eran absurdo cumplirlas porque realmente la realidad no lo imponía. Por ejemplo, un proceso de puro derecho, una discusión eminentemente jurídica, qué sé yo, que si un acto administrativo está de acuerdo con un reglamento, el reglamento está o no con la ley, etcétera. En nuestro sistema el reglamento es un acto administrativo general de alcance normativo, o sea que se incorpora al ordenamiento jurídico escrito, pero es una discusión de puro derecho. Pero entonces con la ley reguladora había que pasar por todas las etapas. Entonces había que pasar, aunque no hubiera necesidad, de una etapa que se llamaba apertura de pruebas o la etapa probatoria, y no tenía ningún sentido. Ya en el Código Procesal Contencioso, por ejemplo, está lo que se llama el proceso de puro derecho, de una vez,
¿Para qué tanta majadería de etapas que haya que cumplir? Bueno, eso era uno de los problemas que tenía la ley reguladora, además del agotamiento de la vía administrativa, que era necesario, era preceptivo agotarlo, y si no se daba lo que se llamaba el silencio negativo. Y en el código, básicamente, bueno, yo realmente critiqué siempre muchísimo el hecho de llamarlo silencio negativo. Es decir, ¿qué quería decirse? Bueno, que si la administración no responde en un determinado plazo, se entiende que es una negación a la pretensión o a la solicitud que hace un administrado frente a la administración. Y realmente, desde el punto de vista constitucional, la administración siempre tiene que motivar, siempre tiene que dar respuesta. Por lo tanto, ese principio que existía del silencio negativo no dejaba de tener vicios de inconstitucionalidad, porque le da a la administración el derecho o la potestad de no responder. Y entonces no solo no respondía, sino que el administrado además se quedaba esperando en el año, porque en la ley reguladora lo decía. Si no responde, entonces al año la administración debe responder. ¿Y qué pasaba? Llegaba el administrado, bueno, no me respondieron, voy a esperar un año y presento la demanda si no me responden. Pero resulta que tenía un plazo de 2 meses para presentar, en general, porque también había otros plazos con los procedimientos especiales o procesos contenciosos administrativos especiales con plazos distintos. Y entonces resulta que la gente se le iba a los 2 meses para presentar el proceso contencioso administrativo, y entonces esperando el año, cuando llegaba el año y lo presentaba, le decían acto consentido, ya usted está fuera de plazo y consintió el acto. Entonces declaraban inadmisibilidad la demanda. Cosas así, y puedo citar muchos otros aspectos importantísimos que se cambió en el Código Procesal Contencioso y que ha sido verdaderamente aleccionador desde el punto de vista de la justicia en general a favor de los administrados. Un punto muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, que lo citaste en el artículo 49, se dice que, digamos, la función o la necesidad de la jurisdicción contencioso administrativo es para restablecer la legalidad de la función administrativa, que es objetivo, ¿verdad?, frente a las conductas viciadas de nulidad absoluta, por ejemplo, o relativamente nulas. Y además se dice, y la debida protección de los intereses legítimos y derechos subjetivos ciudadanos. Pero nosotros le dimos vuelta. En primer lugar está el proceso contencioso administrativo subjetivo antes que el objetivo. O sea, no es que desaparezca la restitución de la situación jurídica, digamos, frente a vicios de nulidad, que es objetivo, sino que lo más importante de toda la estructura del código es la debida defensa de los intereses legítimos y los derechos subjetivos, que incluso en Italia es un gran problema eso, que si es interés legítimo, que si es derecho subjetivo, porque se va a una jurisdicción o se va a otra, hay que definir de previo qué se trata, y en la Constitución se siguió el esquema italiano, interés legítimo, derecho subjetivo. Aquí se optó en el Código Procesal utilizar el término, a veces, situación jurídica, la tutela de la situación jurídica o situación jurídica protegida, que se utiliza en Alemania sobre todo. ¿Por qué? Porque hablar de interés legítimo y derecho subjetivo no solo es un problema de ubicación, sino que incluso en la ley reguladora, si usted demandaba pretendiendo, digamos, la condena por la afectación a un derecho subjetivo, no era igual que un interés legítimo, porque un derecho subjetivo se puede aspirar a la restitución de la situación jurídica individualizada, se decía, pero un interés legítimo no se podía. Pero eso es absurdo, porque hay situaciones de un interés legítimo donde sí se puede aspirar a una restitución de una situación jurídica individualizada o la afectación de un derecho subjetivo donde no se necesite esa restitución de la situación jurídica individualizada. Entonces, se optó mucho por trascender ese interés legítimo y derecho subjetivo. Yo siempre he sido del criterio de que esto, y lo he dicho en varias oportunidades, lo dije también, lo desarrollé en mi tesis doctoral, desde el punto de vista que un interés legítimo y un derecho subjetivo, ambos son derechos. La diferencia fundamental entre un derecho subjetivo y un interés legítimo es la intensidad de la relación que existe entre el bien jurídico que está en el ordenamiento y el efecto de esos bienes en las personas físicas o jurídicas. Cuando estamos en derechos subjetivos, esa relación es intensa. Incluso en algunos o en la mayoría de los casos son no solo exclusivas, sino excluyentes frente a otros. Para el disfrute, por ejemplo, el derecho a propiedad. Es un disfrute que yo tengo frente a otros, es un disfrute donde el bien jurídico se me protege de una manera calificada, individualizada, y un interés legítimo no deja ser derecho, solo que es más diluido los efectos, son compartidos los efectos. Por ejemplo, desde el punto de vista procesal,
que también fue un tema interesante, porque en España, con la reforma que llevaron a cabo, se habló o se eliminó básicamente el interés legítimo que estaba en la ley reguladora, digamos, española anterior. Y se eliminó básicamente el interés legítimo desde el punto de vista que se dijo todos son derechos. ¿Para qué entrar en esa discusión? Todos son derechos subjetivos de otra manera. Bueno, sí son derechos, pero no necesariamente son derechos subjetivos. Y se optó en el código dejar al interés legítimo, muy importante, precisamente por la dinámica de la oralidad. ¿Por qué? Porque realmente las personas que van a participar o iban a participar dentro del proceso oral, sobre todo, que se les daba o que se les diera la posibilidad de poder entrar al proceso sin ser condenados, pero no dejaba de ser un elemento muy importante en la discusión y en la consecución de la verdad real, para que el juez pudiera decidir con mayores elementos de juicio. Muy importante. Entonces, por ejemplo, vemos en la figura de la coadyuvancia, que eso es lo que se llama coadyuvancia, o sea, una persona que coadyuva, que ayuda a la parte actora o a la parte demandada, o ambos, ¿verdad? Que puede darse a veces, que es muy extraño, pero a veces puede darse. Y entonces resulta que es muy raro, porque, por ejemplo, la coadyuvancia, sí, yo puedo coadyuvar con la parte actora, pero puedo abstenerme de coadyuvar en algunos otros aspectos que puede estar incidiendo en la parte demandada, porque realmente el ámbito de la administración pública es bastante complejo y amplio. Eso se da, por ejemplo, en materia de contratación administrativa, etcétera. Pero digamos, vean qué interesante, desde el punto de vista práctico, el coadyuvante no tiene ninguna responsabilidad, pero es un sujeto muy importante dentro del proceso, dentro de la dinámica de la verdad y dentro del proceso contencioso administrativo, donde puede ayudar a alguna de las partes y también ayuda indirectamente al juez desde el punto de vista de poder llegar a una verdad en realidad real. Entonces, perdón, con el coadyuvante tenemos desde el punto de vista procesal la figura del interés legítimo, no el derecho subjetivo. Claro, está con interés legítimo. Entonces, para eso lo traje a colación y también... En el fondo es un coadyuvante de la justicia. Exacto. Es un coadyuvante de la verdad real, de la justicia aplicada. Sí, aquí exacto. Hay un punto de fondo que algunas veces lo olvidamos, y es que el verdadero interés público consiste en que el Estado no sea parte de la legalidad y no sea parte de la buena actuación, que no se desvíe o que no desvíe el poder para otras cosas. A final de cuentas, cada actor de lo contencioso administrativo, en cuanto ayuda a reprender al Estado, a reprender a la administración o a enderezar algún entuerto, en realidad es un socio del Estado y en realidad es un socio del Estado de Derecho. Bueno, realmente todos los funcionarios públicos, obviamente, como lo dice el artículo 11 de la Constitución y coincidentemente la Ley General de Administración Pública también, realmente el punto importante es que los funcionarios públicos están sujetos al ordenamiento jurídico escrito y no escrito, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que la legalidad objetiva es una garantía para la satisfacción de los intereses públicos en plural, ¿verdad? Porque realmente no podemos hablar del interés público. Y en la ley general están claramente identificados como la suma de la coincidencia de los intereses de los administrados frente a la administración. Y ahí hay un principio íncito, digamos, un principio implícito en la ley general ya en 1978, donde marca una pauta importante desde el punto de vista de decir, bueno, ¿y cómo llegamos a determinar cuál es el interés público? O sea, ¿cuál es la suma de los intereses coincidentes a manera de mayoría? Bueno, ahí está ya en cierta medida la democracia directa dentro del Estado de Derecho. Claro. Hay que recordarle a nuestros amigos oyentes que conversamos con don Manrique Jiménez, doctor en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Público, entre otras cosas, quien es uno de los redactores del Código Procesal Contencioso Administrativo, que está cumpliendo o cumpliría ahora el 28 de abril 20 años de vigencia. Y esto significa 20 años de una revolución jurídica. ¿En qué sentido una revolución jurídica? Bueno, que luego de un primer intento con la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que venía del año 66, que aunque abrió el dique, porque antes
no se podía litigar en lo contencioso administrativo, pues en realidad no había sido una ley que favoreciera mucho el litigio, ni que favoreciera que los ciudadanos pudiesen demandar al Estado o a la administración pública en general. Y este código procesal vigente actualmente no solo revoluciona el derecho procesal en el sentido que ha técnico. Que ha mencionado don Manrique de la oralidad, sino que técnicamente es una revolución. Hay algunas de las etapas que son muy importantes, por ejemplo, cuando el juez tiene que determinar cuáles son los verdaderos hechos controvertidos y amarra bien el litigio y dice, bueno, ahora sí, las pruebas solo sobre los hechos controvertidos. Así es. Y casi para que la gente sepa, el hecho controvertido es el aceptado o no aceptado por la contraparte. Hecho controvertido es el que no se acepta, digamos, yo doy por afirmativo y la contraparte me lo da como negativo. Es decir, ahí ya hay un hecho controvertido. Todos aquellos que se aceptan, lógicamente, pues sigue su camino procesal, no hay ningún problema. El problema hay que estar en función, digamos, los jueces tienen que estar en función de los hechos controvertidos y, lógicamente, el elenco probatorio, ¿verdad? Salvo si es de puro derecho también, que como les dije, pues de puro derecho pues puede haber una interpretación o varias interpretaciones controvertidas de las partes desde el punto de vista estrictamente jurídico. También, pero esto es una revolución en el derecho procesal costarricense, muy acostumbrado al escrito, ciertamente, aunque el Código Procesal Penal había cambiado al proceso oral y público, pues hacerlo en los otros derechos era... Bueno, recuerdo en su momento, básicamente, cuál era, digamos, la fórmula ideal para llevar adelante la estructura del código desde el punto de vista oral, y definitivamente el proceso penal. Entonces está la presentación de la demanda, se hace por escrito en el caso del contencioso administrativo, luego viene ya la parte preliminar que se llama, donde realmente se tiene que ordenar el expediente, como bien decís, si es, digamos, que vaya completo, vaya ordenado, vaya debidamente identificado, las pruebas estén completas. ¿Para qué? Incluso, perdón, se hace un examen de nulidades para... Obviamente las pretensiones se revisan, si hay que hacer ajustes, etcétera. O sea, lo que se hace en esa preliminar fundamentalmente es dejar el expediente listo para el juicio oral y público. En tanto haya juicio oral y público, pues puede ser que no haya hora de juicio porque es una discusión de puro derecho, insisto. Entonces, básicamente se dan las conclusiones al final de la audiencia y se dicta la sentencia correspondiente. Me ha correspondido, Manrique, estar en un juicio en que usted es director jurídico, en que se ha llegado a concluir que el juicio es de puro derecho y de una vez hacer las conclusiones. Hay que hacer las conclusiones nada más al final y ya entonces se dicta la sentencia por parte del tribunal que le corresponda por turno, resolver. En su momento, y luego está la casación, ¿verdad? El recurso de casación, muy importante, como un recurso extraordinario, que también lo redactamos. Recuerdo perfectamente cuando estábamos, y aquí es importante, don Oscar, don Aldo y mi persona estábamos en la sala tercera, redactando el recurso de casación, y mi propuesta fue muy específica en el sentido, vean, caballeros, vamos a hacer lo siguiente, apliquemos un método negativo, pero para que sea positivo a favor de la libertad de los ciudadanos y una mayor flexibilidad. ¿En qué consiste el método negativo? Tomemos del Código Procesal Civil, o de procedimientos civiles, como se llamaba, ya no el actual, el anterior, y veamos qué es lo que dice el código de referencia desde el punto de vista del recurso de casación que sea restrictivo y sea limitante. Interpretémoslos en forma contraria, para flexibilizar la casación y de esa forma llevar adelante entonces, digamos, una regulación más flexible. Ese fue, digamos, el resultado que en el Código Procesal Contencioso tenemos a favor de un recurso de casación que podríamos llamar en cierta medida semiformalista, porque una de las características, de la casación, basado en la estructura civil y procesal civil, sobre todo en el siglo XIX, es la parte tan restrictiva, de tanta desconfianza que existía desde el punto de vista del antiguo régimen aristocrático o de herencia aristocrática en relación con la legislación burguesa que se iba desarrollando, y entonces se ingenió pues los recursos de casación como un instrumento de restricción y de afectación hasta donde se pudiera
en contra de la legislación burguesa y más bien para favorecer al antiguo régimen. Todo eso ya se ha revolucionado definitivamente, pero lo cuento como un hecho interesante que en su momento lo tuvimos presente a la hora de discutir y aprobar o llevar a la aprobación a la comisión lo que era la propuesta del recurso de casación, que además está también el recurso de casación a favor del ordenamiento jurídico, el recurso de casación en interés de la ley, no, sino también del ordenamiento jurídico. En el Código Procesal Civil se maneja la ley, sigue un poco el rito antiguo o anterior. Nosotros le pusimos del ordenamiento jurídico, siguiendo la modalidad tan clara que tenemos ya desde la Ley de Administración Pública, el derecho escrito y el derecho no escrito, ¿verdad? Supletoriamente el no escrito. La Ley General de la Administración Pública fue una gran innovación en el año 78. Y repaso para ilustración de nuestros oyentes. En la Constituyente de 1949 se introduce esta novedad jurídica de la posibilidad de demandar al Estado, que es la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de las garantías individuales. Es el artículo 49, la última de las garantías individuales, contiene la jurisdicción contencioso. Bueno, hay que tomar en cuenta, Federico, que precisamente la dinámica del contencioso administrativo surge en una lucha permanente, como lo dice el gran exprofesor don Eduardo García Enterría, en una lucha permanente contra las inmunidades del poder. Es decir, que el poder del Ejecutivo, recaído en el monarca y específicamente en el monarca absoluto, no podía tocarse, porque todo eran actos de una u otra dimensión de tipo político que no podía haber una jurisdicción que controlara al monarca. En esa lucha permanente del Parlamento y sobre todo del Consejo de Estado francés, que en la época posterior a la Revolución Francesa, aunque en la Revolución Francesa están las semillas, podríamos decir que fue con Napoleón quien le dio al Consejo de Estado, a pesar de ser él, digamos, un sustituto del monarca y un dictador a su manera, dejó que tuviera una autonomía el Consejo de Estado para que aconsejara al Ejecutivo. Y ahí es donde empiezan a darse todo un conjunto de, digamos, de sentencias entre comillas, o resoluciones o criterios muy importantes desde el punto de vista administrativo, pero que tenía trascendencia jurisdiccional. Y entonces el Consejo de Estado en Francia comienza a desarrollar a través de grandes pronunciamientos la jurisdicción contencioso administrativo. Por eso dice el mismo don Eduardo García Enterría que el contencioso administrativo es un derecho de juristas, porque nace básicamente esos grandes pronunciamientos del Consejo de Estado francés y no nace, bueno, como el derecho civil, que tiene sus grandes méritos y todo, desde la base, lógicamente, de lo que es la transacción fundamentalmente comercial, desde las relaciones contractuales privadas en el derecho romano. Que sí, lo podemos encontrar allá en por ejemplo. Constantinopla. Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿verdad? Claro. Luego viene la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo, que es originalmente vetada por don Francisco Orlich, y cuando Liberación pierde las elecciones de 1966, Francisco Orlich retira el veto como para dejarle la ley de la jurisdicción a su sucesor, a don José Joaquín Trejos, quien en algún momento pues se sintió incómodo, pero dicen que expresó, está bien, si me la dejaron a mí, está bien, pero luego tendrá que soportarla todo el Estado costarricense. En el año 78, en lo que se llama el interregno, la comisión que se hace para mediar el traspaso de poderes, en este caso era entre Oduber y Carazo, aparece uno de los diputados salientes, que es don Rodolfo Pisa, y él introduce la Ley General de la Administración Pública dentro de los asuntos que se podían aprobar. Y también don Elías Soleil, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, le dio un empujón final que fue, digamos, el empujón definitivo. Claro. Esta ley fue importantísima porque regulaba en general toda la administración pública. Sin embargo, a don Rodrigo Carazo no le gustó mucho que se la dejara, y entonces trató de ver cómo no aplicaba el libro de los procedimientos a buena parte de la administración. Bueno, ahí están los reglamentos, sí, son dos básicamente donde se excluyen todos los muchísimos procedimientos del libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Eso es uno de los problemas. Recuerdo a don Eduardo cuando una vez... muy bravo. Sí, claro. Creo que metió una demanda. No, yo fui asistente de don Eduardo y básicamente en academia y en la oficina, y siempre me dijo, este es el lunar negro que tenemos,
y que, bueno, para no decir palabras, palabras más, palabras menos, el lunar negro de esta ley, que excluyeron los procedimientos especiales en la aplicación debida del libro segundo. Pero bueno, Pero el libro primero abarca todas las administraciones públicas, es muy exactamente. principista, el libro primero. Muy importante, están los principios fundamentalmente. Ahora, la jurisprudencia de la Sala Constitucional lo que ha hecho es reforzar la presencia de la ley general, llamándola como una ley principista, como lo que estás diciendo. E incluso que en casos donde no existe una normativa especial procedimental, una regulación, digamos, expresa en cuanto a plazos, o en cuanto a cierta rigurosidad procedimental, tienen que seguir la ley de administración pública, incluyendo los plazos. Claro, eso lo ha dicho la Sala Constitucional. Porque es una garantía para la libertad ciudadana y para los derechos individuales y sociales de los ciudadanos en general. Dentro de esos principios se establece la responsabilidad de la administración, que la tiene incluso por actos legales, por actos legítimos, puede tener responsabilidad. Establece también la responsabilidad. Bueno, eso es lo que se llama la responsabilidad objetiva de la administración pública, es decir, o la responsabilidad patrimonial administrativa, es decir, las conductas, que por cierto es un término que utiliza el Código Procesal Contencioso Administrativo y no actos administrativos, porque el acto implica una manifestación positiva, de voluntad positiva, ¿verdad? No una omisión. Y realmente, ¿cómo encajar, digamos, algo que hace la administración o deja de hacer, que no es un acto en sentido estricto? Entonces pusimos el término conducta. Conducta desde el punto de vista positivo o de ejecución o no ejecución. Puede haber responsabilidad por ejecución o por omisión, igual que en materia penal. Entonces utilizamos el término conducta para que quede claro por qué se llama conducta. Entonces, desde ese punto de vista, claro, existen conductas administrativas que generan responsabilidad. Volviendo al caso de lo que es el proceso contencioso administrativo objetivo de responsabilidad patrimonial, es cuando la administración, a través de sus conductas, genera un problema y una afectación al patrimonio de las personas, que además tiene aunque sea legítimo. Bueno, es que puede ser legal, pero ahí lo importante es un principio básico. Varios elementos tienen que resaltarse. Por ejemplo, tiene que haber una relación causal entre la administración y el daño. Lo importante es el daño. No si es legal o no, lo importante es el daño cometido en la esfera patrimonial. Tiene que haber esa causalidad, tiene que haber una afectación individualizada, que es muy importante. No puede haber, digamos, culpa de la víctima, o sea, quien está diciendo que fui responsable, él mismo lo generó, no puede haber culpa de la víctima. Y además de eso tiene que ser totalmente cuantificable y real, no puede ser algo hipotético, ni tampoco estar en situaciones, digamos, de fuerza mayor o casos fortuitos, pues sí, porque lo que hacen es ahí disminuir esa causalidad o que desaparezca la causalidad misma. Son elementos importantes, digamos, desde el punto de vista técnico-jurídico para efectos de la responsabilidad de la administración pública, y no solo de la administración pública, del Estado en general. Lo que pasa es que hay que diferenciar la administración pública del Estado. El Estado es la totalidad. El Estado es la persona jurídica, moral perpetua, como se dice en algunos ordenamientos, o la persona jurídica perpetua, que absorbe, digamos, todos los distintos órganos fundamentales y que se constituye a través de una constitución política. Puede ser escrita, puede ser no escrita. La administración pública es todo aquello, se ha dicho, que no es legislativo, no es ejecutivo, en nuestro caso, ni tampoco Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, en materia electoral. Y esto es un punto muy importante también señalarlo, porque lo que es administración pública puede verse desde el punto de vista material, desde el punto de vista formal. Material, bueno, hay situaciones, por ejemplo, donde el Poder Judicial ejerce, digamos, conductas de contenido administrativo. Por ejemplo, cuando dicta un reglamento. Por ejemplo, cuando lleva a cabo un procedimiento sancionatorio administrativo contra alguno de sus funcionarios administrativos. Eso es típicamente administrativo. Entonces, materialmente administrativo, aunque venga de un Poder Judicial. O, qué sé yo, la Asamblea Legislativa, cuando dicta también, bueno, su reglamento, que es un estatus distinto, nombramientos, etcétera, igual, etcétera. Entonces vemos cómo desde el punto de vista material hay conductas administrativas, y formalmente ya es
todas aquellas conductas dictadas por la administración pública en términos generales, en nuestro caso administración central o administración descentralizada, descentralizada institucionalmente o descentralizada territorialmente como las municipalidades, y en el medio existen también semiautónomas y otras categorías, órganos con personalidad jurídica, que por cierto en el Código Procesal Contencioso metimos de que los órganos con personalidad jurídica o con personería jurídica, desde el punto de vista de que tengan, digamos, un presupuesto propio, pero que está adscrito a una entidad, que puede ser el Estado u otra administración, es corresponsable. Muy bien. En tanto dicte la conducta correspondiente, pero hay que llamarlos a cuentas. ¿Qué pasaba antes? Muy fácil, entonces yo, funcionario, hacía la fiesta con los recursos ajenos, y teniendo patrimonio propio, y después que venga la administración y sea la responsable ante el Estado y ante los ciudadanos. Ahora con el Código Procesal Contencioso Administrativo, el órgano se llama y al representante, y también puede perfectamente llamarse a los responsables directamente. Dos asuntos, don Manrique. Primero, que nos llamó don Óscar Murillo para saludarnos a los dos, está muy contento. Muchas gracias, igual don Óscar, un gran abrazo. Hablar de derecho administrativo. Y segundo, en estos principios de la Ley General de la Administración Pública, que es la base sustantiva, aunque no la única legislación que va a aplicar el proceso contencioso administrativo, en la Ley General de la Administración Pública hay una legislación bastante exacta acerca del acto administrativo y de la actuación administrativa, que pone motivo, contenido, fin, estructura, sujeto, el tema de la discrecionalidad. Tema muy importante. Dejando muy regulado eso, precisamente. Pero tema muy importante la discrecionalidad, porque por ahí se filtran mucho las arbitrariedades de la administración pública, incluyendo muchas oportunidades o ocasiones lo que pretenden ser secretos de Estado, lo que pretenden ser situaciones excepcionales para dictar o pretender dictar, digamos, estados de emergencia, etcétera. La discrecionalidad administrativa, que es muy importante, o el contenido de la discrecionalidad, como lo llamamos en la ley reguladora, en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que tiene contenidos discrecionales, es importante señalarlo, la ley general marca el límite, forma parte de la legalidad. Es decir, si, por ejemplo, en un determinado momento el funcionario público tiene que tomar dentro de varias opciones la opción que considere que es mejor para el interés público, bueno, pues tiene que ser el más razonable, el más justo, ¿verdad? Tiene que ser el más técnico, incluso dice la ley, con el criterio unívoco de la ciencia, o sea, con el criterio que favorezca, digamos, el criterio más científico existente. Entonces, todos esos parámetros tiene el funcionario que tomarlos en consideración a la hora de aplicar una discrecionalidad, por ejemplo, un incendio. Lógicamente, en un incendio yo no voy a quemar más casas para evitar otro incendio. Por ejemplo, sería absurdo. O apagarlo con gasolina. O poner dinamita, etcétera, ¿no? Es decir, la ley general establece los límites en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, y que nunca se interprete que la administración tiene la potestad, por medio de la discrecionalidad, la posibilidad de aplicar la arbitrariedad que no se permite en un Estado de Derecho, ni la discrecionalidad administrativa significa en lo más mínimo arbitrariedad administrativa, en lo más mínimo. Otro tema que asume y toca con propiedad la Ley General de la Administración Pública y que corresponderá aplicar en el proceso contencioso es el tema de las nulidades. Sí, bueno, hay un tema importantísimo. Se tuvo la discusión. Personalmente siempre había criticado, y se lo dije a don Eduardo en un momento determinado, con todo respeto, lógicamente, en la academia y todo, y era, ¿cómo es posible que pasado un plazo determinado, qué sé yo, 4 años, por ejemplo, ya no se podía impugnar un vicio de nulidad absoluta? Si es un vicio de nulidad absoluta y tiene efectos continuados, hay que de alguna manera desaparecerlo del ordenamiento jurídico, definitivamente. Eso era un problema que tenía la ley general de la administración pública. Entonces, en la redacción del código, optamos por aplicar un término que ya está en la ley reguladora de lo contencioso administrativo, el plazo del año, para poder impugnar, ya sea que los efectos desaparezcan de esa conducta viciada de nulidad absoluta, o que en un momento determinado tenga su vencimiento
A partir de ahí se computa el plazo del año para presentar el contencioso administrativo. Ok, ¿qué efecto positivo tiene eso? Bueno, que si yo lo presento dentro del año, entonces puedo aspirar a que se me reconozcan los daños y perjuicios, las costas, o sea, incluso la restitución de la situación jurídica, invadida o afectada, etcétera. Pero el principio es que si hay continuidad de la nulidad absoluta, queda abiertos los plazos. No corre el plazo. No corre el plazo de prescripción, ahora, digámoslo así. Perdón, entonces esto es muy importante. Si se pasa el plazo del año, será para efectos futuros. Si se hace dentro del año, tiene efectos retroactivos. Ese es el punto más importante. Pero lo trascendental de todo es que se moduló, se cambió ese lunar que tenía ahí medio atravesado desde el punto de vista de la interpretación que venía del extranjero de que la nulidad absoluta, si no se impugna en un plazo determinado, ya básicamente había una especie de convalidación o saneamiento, cosa que es absolutamente contradictorio con los mismos principios que establece la ley general. Y desde ese punto de vista, la continuidad de los efectos de una nulidad absoluta deja abierta la pauta de su impugnación, no solo a nivel administrativo, sino también judicial. Y a nivel judicial, no solo la parte, digamos, directamente afectada, sino también la propia administración, en el caso de que quiera anular un acto propio declaratorio de derechos subjetivos, como es el proceso contencioso administrativo de lesividad, donde también se rige por el plazo del año y la continuidad de los efectos. Ahora, en Costa Rica se ha acuñado la expresión nulidad grosera, que es una manera costarricense de llamar a la evidente y manifiesta o nulidad absoluta. Uh-huh. Sí. Eso es Sí, bueno, eso es una forma de decirlo popularmente. La porque otra la es evidente y manifiesta. Sí, es una forma evidentemente de atacar la nulidad absoluta, ¿verdad? Que ya es un tema en el cual se coaliga acciones en la ley general y en el Código Procesal. Y una de las grandes novedades del Código Procesal es contencioso. Contencioso administrativo, sí. Es que había una condición exorbitante de derecho común para la administración pública, una ventaja exorbitante, que es lo llamado el agotamiento de la vida administrativa. Sí, se consideraba que... El vía crucis en contra del administrador. Exacto, se consideraba que como la administración era de interés común, pues le quedaba bien también al administrado que tampoco incurriera en mucho gasto a todo el mundo y había que agotar la vida administrativa. Que eso era un gran problema, porque era una verdadera pérdida de tiempo. Hay situaciones donde, digamos, uno como litigante pues puede recomendar un agotamiento de la vida, por ejemplo, en materia tributaria perfecta. Sale más barato a veces. No, bueno, es que, por ejemplo, si se logra que le den la razón, o sea, que es muy difícil que la dé, por lo menos la administración pública, pero a veces con órganos, digamos, en una función de control administrativo como el Tribunal Fiscal Administrativo en materia tributaria, exactamente, se da mucho en doble vía. Uno, porque puede ser que se gane en fase administrativa. Y dos, por lo general no se ejecuta el acto o la conducta, digamos, de contenido tributario. Entonces, ahí, digamos, por lo general, los afectados aceptan esa apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Nos quedamos en el Código Procesal Contencioso con dos agotamientos preceptivos u obligatorios. El de contratación administrativa, porque de una u otra forma lo ha dicho la Sala Constitucional, y lo que tiene que ver con materia municipal. Esos son los dos. Entonces, los dos supuestos donde sí hay que agotar la vía administrativa desde el punto de vista preceptivo o necesariamente. Pero esto es una gran novedad, sí, claro, del Código Procesal Contencioso administrativo. Claro. No, y además era una necesidad a favor de los ciudadanos en general, era una barbaridad las arbitrariedades que se cometían. Y como te digo, estaba el silencio negativo, a diferencia del silencio positivo, que en el Código Procesal Contencioso el silencio positivo se revive, se dinamiza, que están en la Ley General de Administración Pública, pero estaba básicamente muerto. Y entonces, si se confirma el silencio positivo desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista procedimental, se pasa directamente a la ejecución de sentencia. No hay que ir a un proceso ordinario de declaración de derechos y todo lo demás, sino que se pasa directamente porque se da la confirmación ya de un acto de contenido positivo a favor
de las pretensiones válidas, lógicamente válidas, bajo la figura del no pronunciamiento, del ejercicio del no veto, como lo llama don Eduardo García Enterría, en fase administrativa, para que el ciudadano, teniendo ya a su favor ese reconocimiento implícito, porque hay una sustitución, digamos, del ordenamiento jurídico a lo que no manifestó la administración, entonces opera de pleno derecho y ya yo me puedo ir a la ejecución de sentencia, como si fuera ya una sentencia, precisamente para ahorrarme todo ese calvario que es un proceso contencioso administrativo, ¿no? También se quitó todo el afianzamiento de costas, ¿verdad? Sí, por dicha. Sobre todo lo veíamos mucho en casación, por ejemplo, que había un clasismo fuerte. En casación se tomaba en cuenta cuáles tenían posibilidad o no de ir recurso de casación, dependiendo también de las estimaciones de la demanda. Era complicado. Sí, bueno, claro, muy antidemocrático. Este código procesal. Bueno, y además, si hablamos de democracia, tenemos toda la apertura desde el principio del código, toda la regulación a favor de lo que es, por ejemplo, la capacidad procesal. La capacidad procesal se reconoce a los menores de edad, siguiendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Se reconoce la capacidad procesal a los grupos, no, digamos, no representados por personas jurídicas. No necesariamente asociaciones, sino no asociaciones, grupos informales. Grupos para la defensa, por ejemplo, intereses colectivos y difusos, que además se incorporan en el Código Procesal Contencioso Administrativo. O, por ejemplo, uniones patrimoniales, por ejemplo, en materia, en materia de herencias, por ejemplo, la herencia adyacente, la herencia declarada y no aceptada. Hay un tiempo ahí de una masa o de una unidad patrimonial que tiene que ser defendida de alguna u otra manera. Entonces, todo eso está reconocido ¿para qué? Para el ejercicio de la capacidad procesal. Aparte, lógicamente, lo que señala el Código Civil, estrictamente desde el punto de vista de la capacidad procesal clásica. Pero la legitimación todavía es mejor. O sea, desde el punto de vista de la posibilidad que tienen las personas de actuar en el proceso contencioso administrativo en relación con los objetos de los procesos, hay una apertura fabulosa. Incluso se metió lo que es el reconocimiento de la acción popular en tanto una ley lo permita. Lo que sí se quedó por fuera, y siempre me quedé con ese, personalmente me quedé, sí, definitivamente con ese taco, con esa piedra, digamos, en el zapato, ese sinsabor es no haber pasado la acción vecinal, que ha tenido grandes efectos positivos en España. Incluso ahí tengo el proyecto y todo, para el que lo quiera, pues, con mucho gusto se lo puedo dar a cualquier legislador o a cualquier grupo de interés, en materia municipal, para el control de los ciudadanos dentro de un cantón en los bienes y derechos que no lleva a cabo en su defensa una determinada municipalidad. Pero claro, yo entiendo el criterio de oportunidad. Si se hubiera metido eso en el código, aquí estaríamos todavía discutiendo porque había que darle audiencia a todas las municipalidades del país. Y lógicamente se tocan muchos intereses, ¿verdad? Qué interesante. Vean ustedes cómo se ha actualizado y cómo se ha agilizado la justicia en un tema tan importante como lo contencioso administrativo. Esto es una historia que está empezando. Sí, es claro. Una historia que podría llevarnos, en el momento en que los jueces contenciosos se decidan a determinar la responsabilidad personal del funcionario público, podría llevarnos a niveles inéditos de civilidad y de responsabilidad jurídica. Y yo creo que es importante hacer ahí un replanteamiento en la ley general del plazo de la responsabilidad del funcionario para que la administración pueda cobrarle lo que tuvo que pagar por culpa de una conducta de un funcionario irresponsable. Sí, porque se nos enseña en la teoría del derecho que el funcionario público pues tiene 3 clases de responsabilidad: la administrativa, la civil y la penal. La administrativa es que puede perder hasta el puesto, puede tener algunas consecuencias en su trabajo. La civil es pagar, básicamente pagar. Y la penal, pues si encarna un delito con su conducta, sobre todo cuando hay desviación de poder o abuso de poder. Abuso de autoridad, sí. Ahí tendrá. Sí, está regulado lo que es los delitos en la función pública, que a mí me ha tocado también litigar en esa materia. Y que ahí no hay un bis in idem, sino que tiene que responder a las 3. Lo del bis in idem o la no repetición de sanciones tiene que tener, digamos, una rigurosidad muy importante. Una cosa es lo penal y otra cosa es lo administrativo.
La fundamentación es lo más importante. ¿Cuál es la fundamentación en lo penal y cuál es la fundamentación en lo administrativo? Lógicamente, sí, en materia digamos, de identificación de conductas, prevalece lo penal sobre lo administrativo, eso es definitivo. Eso es, lógicamente, porque como dicen, ese es el derecho feo, ¿verdad? El derecho de último reducto, en contra incluso de la libertad ciudadana. Pero el no bis in idem fundamentalmente viene desde ahí, o sea, viene desde la jurisprudencia, digamos, española, la aceptación de que pueda darse ese doble mecanismo procesal o procedimental, tanto en lo administrativo como en lo penal, en tanto las fundamentaciones jurídicas sean distintas, que es muy importante. Ahora, hay un principio básico, y lo he visto aquí, no es por hacer política, no me interesa, pero me parece que técnicamente es importante revalorarlo. En un Estado de Derecho, la administración queda subordinada a la justicia, no la justicia a la administración. Es un principio fundamental, porque en justicia, digamos, en los poderes judiciales, a través de todos los mecanismos impugnatorios y de control, la administración pública debe ser necesariamente regulada y fiscalizada en todo momento. Porque una cosa es la cosa juzgada material, como sentencia, y otra cosa es un acto administrativo o una conducta administrativa sujeta a lo que es el control y eventualmente la sanción o anulación correspondiente por parte de un tribunal de justicia. Y esto lo digo con la ejecución de la pena, por ejemplo. La ejecución de la pena necesariamente es materia jurisdiccional, por definición. Es de una pena, es de una sentencia judicial. Y por lo tanto, el que tiene que llevar la batuta necesaria a un Estado de Derecho es el Poder Judicial. El juez de ejecución. El juez de ejecución de la pena. Eso no significa que no haya coordinación o haya algunos elementos donde se pueda solicitar la colaboración administrativa. Eso es distinto. Pero nunca sustituir jamás lo que es la esfera competencial judicial en favor de la administración pública, porque es peligrosísimo, porque básicamente esas son digamos, las bases fundamentales para la dictadura, y podemos entrar también ya en jueces incluso dictando justicia política, claro, que no es justicia jurisdiccional, claro, valga la redundancia, justicia política como han sido, por ejemplo, los jueces políticos dentro de las dictaduras. ¿verdad? Lo que se llaman, por ejemplo, los jueces populares. Cuando hubo juicios de residencia. O por ejemplo, con Hitler, cuando condenaban y llevaban adelante los procesos en contra de los enemigos del Tercer Reich, etc. Sí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a don Manrique cuando éramos estudiantes de Derecho. Era un estudiante muy aventajado que llevaba otras carreras. También recordamos algunas luchas estudiantiles en aquel momento, y tuve la gran oportunidad también de estar en la Asamblea Legislativa que aprobó esta ley, el nuevo Código Procesal. Y se te agradece muchísimo tu gran apoyo. Y en realidad hubo un gran trabajo que hizo una subcomisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos que trabajó duro en el proyecto con los redactores, con ustedes. Se reunieron muchos días en muchas sesiones, sí, claro. Y luego trajeron el trabajo ya, por decirlo así. Fue más de 6 años realmente de trabajo arduo. Cocinado, lo trajeron a la comisión. En mi caso gratuito, gratuito. Para que quede claro. Estuvo allí un gran amigo que es don Luis Vargas, ¿verdad? Que fue Luisito Vargas era básicamente como el secretario de don Edgar Cervantes en el momento, y don Álvaro Fernández Silva era el representante del Poder Judicial para nosotros, para darnos todo el apoyo en cuanto a la comisión de la redacción, y definitivamente se portó excelente. Y Luis era, digamos, también como un apoyo administrativo, fundamentalmente. Y como a los 6 meses, más o menos, entró ya después Óscar González, que era juez de lo contencioso administrativo, y entonces entró en lugar de Luis Vargas. Don Aldo estuvo allí, ¿verdad? También. ¿Perdón? Don Aldo. Bueno, Aldo estuvo desde el principio, Ernesto Ginesta, mi persona, también estuvo la representante de la Procuraduría, Ana Lorena, en paz descansa, y luego también estuvo el representante de la Contraloría General de la República, que es importante. Sí. En ese momento, pues sí, teníamos buenas discusiones, sobre todo con la Procuraduría, pero llegábamos a acuerdos bastante favorables para la flexibilidad, por ejemplo, de los plazos, la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, abrir más bien, por ejemplo, el recurso de casación objetivo a favor de la defensoría de los habitantes, en favor de
digamos, del ordenamiento jurídico, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público. La gente dirá, ¿qué tiene que ver el Ministerio Público en lo contencioso administrativo? Mucho, porque realmente en el mismo Código Procesal Penal se incluye la regulación en materia de delitos, la afectación de los intereses colectivos y difusos. Igual a la Contraloría se le abrió una legitimación especial. También especial, sí, amplia, todos, en materia de hacienda pública, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Muy señores, importante. Desdichadamente, tanto contenido nos ha agotado el programa hoy. Qué lástima. Les prometemos que habrá otro. Muchísimas gracias a don Manrique Jiménez. Con muchísimo gusto a la orden, porque esto es apasionante y seguimos hablando. Incluso hay que hablar también Se nota que lo apasiona mucho. y hablar también de las, digamos, las referencias que se han incorporado también en el Código Procesal Civil, muy importante. Claro, ¿no? claro. Y muchas gracias a don Kenneth. Muchas gracias, don Kenneth. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias. Ahí está el código de don Manrique. Se ve que lo abre mucho, se ve que lo usa mucho. Está todo rayado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Nos oímos de hoy en 8. Muchas gracias. Esta es su cita de los lunes a las 2 de la tarde. Así es, con Federico Malavasi en